Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga una vez más, dándole gracias al Señor por este tiempo, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder seguir conociendo de su mensaje, aprendiendo de su palabra. Así que les damos la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico, continuando con nuestro tema. Vamos a dar inicio a este tiempo, pero antes vamos a orar y a pedirle al Señor su favor, su gracia, su sabiduría para comprender la magnitud de su palabra. Dice la Escritura en el Salmo 95, dice: venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque su mano está en las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Dios creó todas las cosas para su gloria. Él es nuestro hacedor y nosotros somos las ovejas de su prado que estamos en su mano. Así que le invito en esta noche para que usted disponga su corazón y con esta conciencia de que a Dios le pertenece todo, de que Él creó el universo, de que Él creó la tierra, las profundidades del mar, y aún a nosotros mismos, vengamos con esa reverencia. Y le invito para que cierre allí sus ojos un momento y vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Todopoderoso, por darnos este privilegio de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, te damos porque somos conscientes, vemos en la creación tu poder, vemos tu gloria. Porque como dice la Escritura, los mismos cielos cuentan tu gloria, Señor. Y el firmamento, la obra de tus manos, Padre. Tú creaste todo, Rey de Gloria, todo te pertenece a ti, Señor. Y por eso, bendito Rey de Gloria, venimos con esa convicción en nuestro corazón de que te pertenecemos, bendito Señor. De que no somos un accidente de la creación, de que no somos, Padre Santo, cualquier cosa, Señor, sino que tú todo lo creaste en tu tiempo. Y cuando lo creaste dijiste, y fue bueno en gran manera. Porque tú creas todo perfecto, tú creas todo completo, Señor. En ti no hay despropósito alguno, Rey de Gloria. Todo fue hecho para tu gloria, para tu alabanza. Incluso nosotros mismos, Señor. Y por eso, Rey de Gloria, en esta noche venimos delante tuyo, pidiendo tu favor, una vez más pidiendo tu gracia, pidiendo que sea la presencia de tu Espíritu en nosotros, haciendo esa obra maravillosa, esa obra de gracia, esa obra de misericordia, y que nos ayudes cada día a perseverar, Señor, en tu caminar. Gracias, bendito Rey. Queremos venir delante de tu presencia en esta noche, Señor, honrándote y exaltándote, bendito Padre. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor bendito. Maravilloso es estar en tu presencia, Rey. Gracias, gracias, amado Señor. Y queremos poner este tiempo en tus manos, bendito Señor. Que seas tú obrando, Rey de gloria, conforme a tu voluntad. Que sea tu Espíritu en nosotros, Señor. Que sea tu palabra fluyendo con poder en nuestras vidas y en nuestro corazón, bendito Dios. Porque la palabra es esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice tu Escritura, para discernir nuestros pensamientos
y nuestras intenciones y dejar en claro si son correctos o no, Señor. Por eso aquí venimos una vez más, Padre, a exponernos ante tu palabra, Señor. Delante de ti venimos porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Separados de ti no podemos dar fruto en nuestra vida cristiana, Señor. Separados de ti no podemos dar ese fruto, obra de tu Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo en nosotros. Por eso, Señor, aquí estamos. Gracias, bendito Rey. Gracias, soberano y eterno Dios. A ti te exaltamos en esta hora, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Aleluya. Aleluya. Una vez más, amada iglesia, buenas noches. Le invito a que tome asiento. Y le invito a que nos dispongamos en esta noche para seguir aprendiendo de todo lo que enseña el Señor en su palabra. Hace 8 días iniciamos hablando acerca del tema de la mayordomía. Y aprendíamos acerca de un principio muy importante, ¿no? El principio de que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Todo en esta tierra le pertenece a Él. Todo, decía ahí el salmo que acabamos de leer. Él creó las profundidades de la tierra, Él creó los océanos, la tierra, Él nos creó a nosotros. Todo le pertenece a Él es toda la gloria. Y poníamos ese principio porque es importante y fundamental para el tema que estamos empezando a tratar los miércoles, que es el tema de la mayordomía, como ya lo dije. Y en esta noche vamos a continuar con este tema, pero en esta noche vamos a aplicarlo a un principio también muy fundamental y a un principio que está muy escaso en estos tiempos, sobre todo porque hay crisis en el servicio a Dios. La gente tiene en poco el servicio al Señor. Y recuerde que servir al Señor no es solamente venir a congregarse, eso es una parte, eso hace parte, pero va mucho más allá. Va mucho más allá de venir a la iglesia los domingos o los miércoles, va mucho más allá. Por eso este tema es urgente exponerlo y es algo muy preocupante porque en muchas iglesias ha menguado la participación y el servicio de los fieles y de la iglesia al servicio del Señor. Y todo lo que ello comprende, que vamos a tocar algunos puntos en esta noche. Así que para aquellos que les gusta tomar nota, el título de la predicación, hablando de la mayordomía, continuando con estas enseñanzas acerca de la mayordomía en el servicio a Dios, y ponga allí entre paréntesis, un compromiso de fe y responsabilidad. La mayordomía en el servicio a Dios, un compromiso de fe y de responsabilidad. Y vamos a estar leyendo, vamos a ir a un pasaje muy conocido, en donde está la parábola de los talentos. Así que le invito a que vaya conmigo, Mateo capítulo 25, y vamos a leer los versículos 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Antes de que lo leamos, recordemos que aprendíamos hace 8 días acerca de la mayordomía. ¿Con qué tiene que ver la mayordomía?
con administración, con organización, con servicio y muchas otras cosas más, pero la mayordomía en el contexto cristiano se refiere a la administración responsable de los recursos y dones que Dios ha otorgado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes dones, diferentes talentos, diferentes recursos. Todos tenemos algo con lo cual podemos servir al Señor o a nuestro prójimo. Pero eso quiere decir la mayordomía como manera de introducción. Es la administración responsable de los recursos y dones que Dios ha otorgado a cada uno de nosotros. Y esto no solo incluye el manejo de bienes materiales, porque mucha gente solo lo asocia con eso, con el dinero o con las posesiones, sino también el uso adecuado del tiempo, los talentos y el compromiso con la obra de Dios. La parábola que vamos a leer, la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, 14 al 30, ilustra de manera clara y precisa la importancia de la mayordomía en el servicio a Dios. Entonces vamos a leer el pasaje. Mateo 25, versículos 14 al 30. Yo voy a estar usando la versión Reina Valera. Si hay otra traducción aparecerá en pantalla, o la leeré aquí también. Mateo 25, versículos 14 al 30. Dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén y amén. En Mateo 25, Jesús relata la historia de un hombre que al irse de viaje confía sus bienes a sus siervos, repartiendo a cada uno según su capacidad. 2 de los siervos
invierten y multiplican los talentos recibidos, mientras que el tercero, por temor, entierra su talento y no lo hace fructificar. Al regresar, el amo premia a 2 primeros siervos por su diligencia y castiga al tercero por su negligencia. Y en esta noche vamos a mirar varios puntos, hablando del tema de la mayordomía en el servicio. Porque todos fuimos llamados a servir al Señor. Todos, sin excepción. Todos hemos sido llamados a servirlo a Él. Y lo primero que podemos ver es lo que el amo les encarga a estos siervos. En el versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué les entregó? Sus bienes. Él les encomienda sus bienes. Y por bienes podemos entender todo el conjunto de cualidades naturales y gracias espirituales, porque hay habilidades naturales, pero también hay habilidades espirituales que el Espíritu Santo da. Esas habilidades que Dios nos ha otorgado para determinados servicios en la obra del Señor. Como estuvimos viendo el miércoles pasado, vimos el principio más importante, que todo ¿qué? ¿Le pertenece a quién? A Dios. Todo es de Él. Eso lo veíamos en el Salmo 24. ¿Recuerda el Salmo 24:1? Donde dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece al Señor. Todo es de Él. Y esto nos lleva a entender que todo nos es dado con la responsabilidad de usarlo para la gloria de Dios. Tenemos la responsabilidad de usar todo para su gloria, ya que a través de Cristo nos es dado todo, porque como dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Ya que nosotros mismos sin Él no podemos producir nada beneficioso, hablando de las cosas de Dios para su reino. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, yo no podría estar parado en este lugar enseñando, no estaría sirviendo al Señor, porque por mi propia fuerza yo no puedo producir nada para su reino. Todo, siempre la gloria va a ser para Él. Nosotros por nosotros mismos no podemos producir nada beneficioso o útil. Todo le pertenece a Él para que sea usado según sus planes y no los nuestros. Ya que se nos ha entregado para que lo administremos, pues un día tendremos que rendirle cuentas al Señor. Algo que usted debe recordar como cristiano, como verdadero cristiano, es que todo hijo de Dios, todo cristiano vive para los propósitos de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Vivimos para los propósitos de Él. Ya no vivimos para nosotros mismos. Este hombre, el hombre de la parábola, encomendó sus bienes a estos 3 siervos y dice que para irse a hacer un largo viaje. Y este hombre representa a Cristo, quien, como dice Efesios 1:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Cristo ascendió,
Por eso Él le decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no, no va a venir el Consolador, el Paracletos. Y recordemos que el que da los dones espirituales es el Espíritu Santo, y Él reparte como Él quiere. Pero Cristo, este hombre de la historia, de la parábola, representa a Cristo, que se fue a hacer un largo viaje. Y Él lo dijo, voy a ir a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a ir a hacerles lugar y después voy a venir por ustedes. Ahí vemos a Cristo en esta parábola. Él es el hombre que se fue lejos y nos entregó sus bienes. Nos entregó la gran comisión, nos dio una misión acá en la tierra mientras Él iba y venía, mientras viene. Cuando Jesús ascendió, dejó a la iglesia equipada con todo lo que necesitaba para llevar a cabo la gran comisión. ¿Recuerdan que una vez enseñamos a qué hemos sido llamados? A ser los discípulos. A ser discípulos, a eso hemos sido llamados. Pero miremos otro punto, ¿en qué medida les fue entregado el encargo? ¿En qué medida este hombre les entregó sus bienes? El versículo 15 nos dice, versículo 15 de Mateo 25 dice que a uno dio 5 talentos, y a otro le dio 2 talentos. Y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿En qué medida les fue entregado? A los 3 les dio talentos. ¿Qué era un talento? Los talentos eran la moneda acuñada o el lingote de más valor. Y en el lenguaje griego especifica que estos talentos eran talentos de plata. Recuerde que se daba eso era una medida, un peso, y eran piedras de plata o de otros metales. Pero en el lenguaje griego especifica que estos talentos eran de plata y que tenían un altísimo valor, ya que asimismo los dones de Cristo son también muy valiosos. ¿Sabe por qué? Porque fueron adquiridos a un gran costo. El costo de la vida de Jesús. Por eso ningún don ha de ser considerado menos que cualquiera de los otros. Yo siempre lo he dicho acá, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos coloca en una función. No porque lo busquemos, pero delante del Señor, Dios nos ve a todos iguales. Cada talento, cada don, por pequeño que sea, porque esta parábola nos enseña, mirando cómo, aunque hay diferentes cantidades de dones, porque a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1, el principio clave de esta parábola es la fidelidad. El que tú seas fiel con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha llamado a hacer. Por eso, mientras el Señor me lo permita, yo voy a seguir aquí siendo fiel con lo que Él me ha entregado. Él me dio algo para dar y yo tengo que darlo porque no es mío. Él me lo dio para su gloria y para el servicio de su iglesia. Y es la predicación de su palabra. A cada siervo le fue dado según, dice allí, ¿según qué? Sus capacidades. Ya que Dios en su divina providencia da a cada uno como Él quiere. ¿Cómo da Dios? Como Él quiere. Porque Él es soberano. Pero todos los dones, ¿a quién le pertenecen? A Él. Solo le pertenecen a Él. Cada ser humano sobre la tierra, tiene por lo menos un talento o un don, ya que Dios no hace nada que no tenga un propósito.
Hay gente que dice, no, pero es que yo no sé en qué servirle al Señor, yo como que no tengo nada. Pero si usted se examina su vida, usted va a encontrar allí que Dios le dio un talento. Tal vez no le ha dado todavía un don espiritual porque usted necesita comprometerse más, pero allí está el don. Solamente que usted tiene que, en la presencia del Señor, orar y clamar a Él para que Él le muestre. Dígale que le ponga en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque si en su corazón está el servicio al Señor, Dios le capacita. Dios le da dones para servir en su casa, para servir en la obra, para servir a su prójimo. Pero cada ser humano sobre la tierra tiene por lo menos un talento o un don. Pues Dios no hace nada sin un propósito. Y aunque no todos somos iguales en capacidad y en dones, porque tal vez haya personas que tengan dones más vistos o más cantidad de dones espirituales, no hay miembros inservibles de guerra para el Señor. No hay ningún miembro del cuerpo de Cristo que no le sirva a Él para sus propósitos. Es cierto que quizás el que tiene 5 talentos puede hacer varias cosas, mientras que el que tiene solo un talento de pronto no, pero si miramos, 5 hombres con un talento, cada uno puede hacer un trabajo más eficaz que un hombre con 5 talentos. Y es lo que oramos al Señor, que el Señor levante en este lugar esos hombres con ese talento, así sea con uno solo, pero que se levanten para que podamos seguir edificando y sirviendo más eficazmente al Señor. Y esto nos lleva a pensar y a meditar en que nosotros debemos ser proactivos, porque Dios espera que tú y yo seamos solícitos y valientes en el uso de los recursos y no permitiendo que el miedo nos paralice. Si Dios te ha dado algo, úsalo. Si Dios en tu corazón ya te ha puesto algo, si tú sabes que Dios te dio algo para servirle, úsalo, porque Dios nos está llamando a eso, a ser proactivos, a ser solícitos, como lo veíamos en los 2 primeros siervos a los que les entregó sus bienes. Y eso nos lleva a un segundo punto, y es la forma en que cada uno de estos siervos negoció con los talentos. Miremos lo que dice el versículo 16 al 18. La forma en que cada uno de ellos negoció con los talentos que su Señor le dio. Dice el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 2 de los siervos negociaron bien con sus respectivos talentos. Y allí vemos cómo ellos fueron ¿qué hicieron estos siervos? ¿Cómo fueron? ¿Cómo podríamos describirlos? Fueron diligentes, fueron fieles. Porque tan pronto como el Señor se fue, ¿qué hicieron? Se pusieron a trabajar, pusieron manos a la obra. Inmediatamente pusieron manos a la obra. Como tal vez a veces nos pasa a algunos creyentes, ¿no? ¿Cuántos tenemos muchas cosas por hacer? Todos tenemos muchas cosas por hacer, ¿cierto? En el día a día. Examine su día, ¿no? Tengo que trabajar, levantarme temprano, tal vez lavar ropa, tal vez hacer esto, lo otro, pero tenemos muchas cosas por hacer. Y a veces al iniciar el día, ¿qué tenemos que hacer? Nos ponemos a trabajar enseguida para que nos rinda el tiempo, ¿cierto? Estos siervos negociaron con los talentos porque los verdaderos cristianos somos negociantes en el negocio más importante de la vida. ¿Cuál es el negocio más importante de la vida?
El negocio de nuestro Señor, las almas, lo decíamos aquí. El negocio más importante de Dios son los perdidos, los que están allá afuera sin conocer del Señor, los que tal vez vemos en el día a día. ¿Y cuántos quizás el año pasado vimos tales personas, tal y tal persona, y este año ya no está? Esperábamos que estuviera, pero ya no está, algo pasó. Y tal vez tuvimos la oportunidad de compartirle a esa persona de Cristo, de invitarla a la iglesia, de hacer algo para la obra del Señor. Pero así como esos siervos fueron diligentes, tú y yo, o los verdaderos cristianos, somos diligentes en los negocios de nuestro Rey. La palabra negocio significa, es lo que significa la palabra negocio, para los que no sabían, los que les gusta tomar nota. La palabra negocio significa la negación del ocio. ¿Qué es el ocio? Una persona ociosa, ¿cómo es? Perezosa. Pierde el tiempo, no le gusta hacer nada, vive la vida como por vivirla ahí el día a día, como me llegue. No tiene un propósito, no tiene metas, no tiene un norte, sino está ahí, como me caiga el día. Eso es una persona ociosa, sin metas, sin nada trazado en esta vida. Pero eso significa la palabra negocio. La palabra negocio significa la negación del ocio, que se niega a ser ocioso. Un buen negociante, tan pronto como aprende un buen oficio, se esfuerza en hacerlo de la mejor manera y trata de seguir mejorando constantemente. Eso lo hace toda persona que aprende un oficio, ¿no? Alguien que aprende un oficio, ¿qué hace? Se dedica a ese oficio y sigue perfeccionándolo. Y sigue siendo diligente. No está así quieto, ocioso, no. Mira la manera de seguir avanzando, de seguir evolucionando. Y en ello pone todas sus energías. Así que cuando una persona es diligente o es muy esforzada en algún oficio, pone en ello todas sus energías, así que pone otras actividades en un segundo plano, ¿sí o no? Por ejemplo, aquel que es diligente en su trabajo, o hay personas que ya son demasiado afanadas por el trabajo y dejan a un lado todo lo demás. Y entonces se ponen solamente a trabajar y no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo ni para Dios. Todo es trabajo, trabajo, trabajo. Pero por lo general una persona hace eso y pone otras actividades en un segundo plano. Y esto nos lleva a mirar cómo debe ser nuestra mayordomía en el servicio al Señor, que debe ser como esos dos siervos que fueron, ¿qué? Diligentes. Y que nosotros debemos poder poner todas nuestras energías, todo nuestro gozo, nuestra vida en el servirle al Señor. Y lo demás debe pasar a un segundo plano, no descuidándolo. Porque como lo hemos aprendido aquí, tenemos que aprender a tener un equilibrio. Pero primeramente, el Señor. Primeramente las cosas de Dios. Luego mi familia y luego mi trabajo. Ese es el orden correcto de las prioridades. Y esto nos lleva a pensar acerca de la fidelidad. Tú y yo debemos ser fieles en el uso de los dones y talentos, y eso es vital para agradar a Dios y recibir su recompensa. Porque así se veía que vamos a recibir recompensa en el cielo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y esto nos lleva a un tercer punto que miramos allí. Y es que vemos la irresponsabilidad del tercer siervo. Dice en el versículo 18: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este siervo
había recibido un talento y tal vez muchos piensan que puede ser una excusa. Y aunque sin duda hay muchos que tienen 5 talentos y los ponen todos bajo tierra, grandes ventajas y habilidades que se están desperdiciando, algo que el Señor nos enseña aquí es que si alguien que tiene un talento fue juzgado severamente por no usarlo, más severamente serían tratados los que al tener más de uno no usaron ninguno. Que los que tienen pocos dones son más negligentes en usarlos, y esto es todavía mucho más grave en vez de ser algo justificable. Porque tal vez este siervo diría, bueno, pues como no me dieron sino uno, pues lo voy a guardar. Y después con esto me justifico. Señor, aquí está tu talento, no lo dejé perder. En lo mismo que me entregaste, ahí está. No lo perdí, pero no lo invertí. Y a veces muchos tratan de justificarse en eso, que porque solamente tienen un talento, entonces, no, pues no voy a hacer nada. Y finalmente le digo al Señor, pues Señor, no me diste sino uno, pues no hice nada, pero aquí está. Y esto nos lleva a pensar acerca de la responsabilidad que tú y yo tenemos. Cada uno de nosotros es responsable de utilizar efectivamente los recursos que Dios le ha confiado. Cada uno de nosotros, ¿cada uno de qué? Tú y yo vamos a dar cuentas delante del Señor y vamos a ser responsables de lo que Dios nos haya entregado. Así que ve meditando qué te ha entregado el Señor. Y en el versículo 19 leemos allí, dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor vino y ajusta cuentas con sus siervos, y aunque el ajuste de cuentas se demore, como dice ahí el versículo que dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos, todos tenemos que rendir cuentas del bien y del mal que hemos hecho con nosotros mismos, pero también del bien y del mal que hemos hecho a los demás. Y tal vez muchos pueden tener la confianza, tal vez muchos puedan tener la confianza de estar de pie cuando el Señor se manifieste, en vez de quedar, o tal vez queden avergonzados, cuando Jesús los llame ante su tribunal, porque sí sabe que todos vamos a ser llamados delante del tribunal del Señor. Muchos tal vez puedan estar allí de pie confiando, pero otros van a estar de pie y van a estar avergonzados. Dice Romanos 14, versículos 8 y 10. Vaya conmigo allí en la versión Reina Valera. Romanos capítulo 14, versículo 8 y versículo 10. Dice la palabra del Señor, Romanos 14, versículos 8 y 10. Dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Para quién vivimos? Para el Señor. Por eso nosotros ya no hacemos nuestros propios planes. Nosotros vivimos para la obra y para la gloria del Señor. Dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Por eso estamos hablando de la mayordomía en el servicio, de que tú y yo ya no nos manejamos solos, de que tú y yo ya no vivimos para nosotros, de que si el Señor te plantó en una congregación, si el Señor te llamó al servicio en tu obra, tú debes perseverar en tu servicio al Señor.
no hacer otra cosa. Sigue diciendo en el pasaje de Romanos, en el versículo 10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, óigalo bien, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí viene una pregunta: ¿qué dirás o qué diremos cuando Jesús nos llame y nos pregunte: ¿qué me has traído? Cuando vayamos a la eternidad, a la presencia del Señor, ¿con qué te vas a presentar delante del Señor? Cuando Jesús te diga: hermano David, ¿qué me trajiste? Hermana Feníbar, ¿qué me trajiste? Hermano Santiago, serviste en la iglesia, pero ¿qué me trajiste? Hermana Jenny, hermano Javier, ¿qué me trajiste? ¿Qué hiciste con todas las gracias que te di? ¿Qué hiciste con esos dones, tal vez de enseñanza o bueno, en fin, tantas áreas para las que hay que servir en la iglesia? ¿Qué hiciste con esas gracias que yo te di? ¿En dónde están todos tus servicios por mi causa? Eso no lo va a preguntar el Señor allá. Yo se lo estoy diciendo acá, pero le estoy adelantando lo que va a pasar en ese día, el día que estemos ante el tribunal de Cristo. Recuerde que los cristianos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgados como los otros, los que no tienen a Cristo, porque ellos van a ser puestos delante del juicio del gran trono blanco para ser juzgados por sus pecados. Nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo, pero para ser juzgados y vamos a recibir o no recompensas por el servicio que hayamos hecho al Señor acá en la tierra. Y el Señor te preguntará: ¿qué me trajiste? ¿Qué hiciste con todas las gracias que te di? ¿En dónde están todos tus servicios por mí? Y muchos tal vez no sepan qué responder en ese momento. Pues quizás lo que muchos le lleven o le presenten de su servicio al Señor en sus manos sea de madera, cañas o paja, y cuando sea probado por el fuego de Dios no quedará en pie. Y aunque la persona sea salva, saldrá de ese tribunal avergonzado. Por eso le digo que no será respecto a su salvación, pero sí saldrá con la vergüenza de que no hizo nada para el Señor. Años y años sentado en la iglesia, años y años reciba y reciba palabra y nunca ni un fruto para el Señor. Nunca ganó a una alma, nunca le predicó a nadie, nunca utilizó sus recursos para la obra del Señor. Hay un proverbio que dice que el que gana almas es sabio, pero hay otra versión que dice mucho más fuerte, no la recuerdo en este momento. Pero el fruto que tú y yo le vamos a presentar al Señor son las almas, a quienes les hayamos predicado. Y esa obra va a ser probada el día del tribunal de Cristo. Y con lo que tú te presentes en tus manos, por eso digo, tal vez sea de madera, de caña o de paja, y sea puesto a prueba por el fuego y se consuma, y tú salgas de allí avergonzado, porque no quedará en pie. Dice 1 Corintios 3, versículos 8 al 15, leo en la versión Palabra de Dios para Todos. 1 Corintios 3, versículos 8 al 15. Mire lo que dice esta palabra. Dice: el que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Tal vez hagan dos tareas diferentes, porque uno siembra y otro riega. Yo estoy aquí sembrándoles la palabra, el evangelio, o tú también tal vez lo hagas cuando le predicas allá a la gente afuera.
tal vez otros riegan, otros estamos orando por esas almas, por esas familias, porque oramos por las familias de esta congregación, oramos por los hermanos que tal vez están desanimados o están pasando pruebas o han dejado de venir. Oramos y allí estamos regando. Pero dice que el que siembra y el que riega tienen un mismo propósito. ¿A quién sirven? Al Señor. Y dice que cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. ¿Ven cómo allí habla de esa recompensa? Sigue diciendo: nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Y cada uno debe tener cuidado cómo construye. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Algunos construyen, y quiero que notes esta parte, hablando del tema del servicio. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas o paja. ¿Con qué te vas a presentar delante del Señor? ¿Cómo vas a presentar o qué le vas a llevar al Señor el día que estés en el tribunal de Cristo? Porque ahí habla de varios elementos, ¿no? Y poniéndolo desde el punto de vista del servicio. Dice, pero en ese día, mire lo que sigue diciendo, en ese día del tribunal de Cristo, el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada uno ha hecho. Hablando de nuestro servicio. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá una recompensa. Óigalo bien. Porque como yo le compartí aquí en estos días a una persona, Dios no le va a dar la misma recompensa. Por ejemplo, ¿qué recompensa usted cree que va a recibir el apóstol Pablo? Tremenda recompensa, ¿no? Cómo dio su vida por el evangelio. Cómo sacrificó su vida por las almas, porque se predicara el evangelio. Pero Dios no le va a dar la misma recompensa a una persona como el apóstol Pablo que una recompensa a una persona que toda su vida vivió sentada en la iglesia y nunca sirvió al Señor y nunca se involucró y nunca estuvo ahí firme con el Señor en esa relación. Porque recuerde que para nosotros poder servir al Señor no podemos servir en nuestras fuerzas. Esto que Dios da a cada uno para servir, se consigue y se logra en la comunión con Dios. Pero dice que si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Y sigue diciendo, y si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. ¿Sí ven? ¿Notan el énfasis casi ahí? Sí se salvará, pero no tendrá recompensas. Así que recuerda que estamos hablando acerca de la mayordomía en nuestro servicio al Señor. Dice 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10 en la versión Palabra de Dios para Todos. Leo para ustedes. Dice la palabra del Señor, porque todos, ¿cuántos? Todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y algunas áreas de
de la mayordomía en nuestro servicio a Dios, por ejemplo, hablando de la mayordomía en los recursos materiales. La administración de los bienes materiales es una parte fundamental de la mayordomía cristiana. Esto incluye el manejo del dinero, los bienes y las propiedades, de manera que honren a Dios y beneficien a los demás. Pues la Escritura nos exhorta a ser generosos, a dar a los necesitados y a apoyar la obra del ministerio. Por eso mire lo importante de nuestra mayordomía en nuestro servicio al Señor. Porque si tú no eres un buen mayordomo en los recursos que Dios te da, pues no vas a poder servir al Señor en estas áreas, no vas a ser diligente y es nuestra responsabilidad. Porque como yo lo enseñaba a la iglesia, ¿por medio de qué Dios sostiene su casa? De los diezmos y las ofrendas. Dios va a sostener su casa por medio de los recursos que Dios mismo le da a su pueblo. O sea que es responsabilidad ¿de quién? De la iglesia. Guardando un equilibrio, ¿no? Porque también debemos decirlo que lógicamente hay iglesias en las que tal vez el ministro no pueda servir a tiempo completo, porque un ministro para servir a tiempo completo tiene que depender de la obra del Señor. Tiene que dejar su trabajo secular y depender de la obra, pero hay iglesias en las que todavía no tienen esa capacidad. Entonces no es sabio hacerlo. El diezmo y las ofrendas, el diezmo, que como lo hablábamos, ya se enseñó acá, que es como lo mínimo, ¿no? La base de lo que tú y yo debemos dar sería como el diezmo. Pero de ahí para arriba, como dice el Nuevo Testamento, da pues tu mejor ofrenda. El diezmo es lo mínimo y de ahí para adelante lo que tú consagres al Señor. Pero se menciona en la Biblia como una práctica de obediencia y gratitud hacia Dios. Y estas contribuciones voluntarias se deben destinar a diversos fines como misiones, caridad y proyectos comunitarios. En nuestro caso, los estamos destinando para sostener esta casa. Amén. La mayordomía del tiempo. Todos, sobre todo en este tiempo, ¿qué es lo que más se pierde? El tiempo. Y el tiempo es un recurso tan valioso y limitado que cada día que nosotros cumplimos es un día menos de vida en esta tierra. ¿Y cómo tú lo estás administrando? ¿Cómo tú lo estás perdiendo? Pero el tiempo es un recurso valioso y limitado que Dios nos ha dado. La mayordomía del tiempo implica usarlo sabiamente para cumplir con nuestras responsabilidades. Si usas bien el tiempo, ¿a qué horas te acuestas? ¿A qué horas te levantas? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿El celular? ¿O aprovechas ese tiempo? No, voy a leer la Biblia, voy a meterme 2 horitas, hora y media con el Señor y voy a leer la Escritura porque tal vez yo sé que en el día no tenga el tiempo. Eso es ser buen mayordomo del tiempo, eso es ser diligente. Saber cuáles son las prioridades correctas. Mi prioridad primera debe ser mi relación con Dios, mi comunión con el Señor. Pero en la mayordomía del tiempo indica que nosotros lo usamos bien para las responsabilidades que tenemos, como por ejemplo cultivar nuestra relación con Dios, esa es la primera, y servir a los demás. Efesios 5, 15 al 16 nos exhorta a que debemos andar sabiamente aprovechando bien ¿qué? El tiempo. Aprovechando bien el tiempo, sobre todo en este tiempo que hay tanta distracción, sobre todo con el celular. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Debemos aprovechar bien el tiempo para servir a nuestro Dios,
porque estamos de pasada. Vamos de pasada en esta tierra, vamos de peregrinaje. Hay otra palabra que dice que redimiendo el tiempo. ¿Sí saben qué es redimir el tiempo? Redimirlo, o sea, Dios mío, he perdido tanto tiempo en esto, voy a aprovechar, voy a organizar y todo ese tiempo que he perdido voy a empezar a aprovecharlo. Eso es redimir el tiempo. ¿Cuántos años llevas en la iglesia y cuántas veces has leído la Biblia? Ni una vez, pastor. 3 años y no has leído la Biblia. Usted mira y en las Biblias hay veces que sale, bueno, ¿cómo leer la Biblia en un año? Y en un año la lee. Pero 3 años y no has leído la Biblia. Por eso le invito a que haga hoy reflexión y usted redima el tiempo. Aproveche bien el tiempo. ¿Nosotros a quién servimos? Al Señor. ¿En qué asuntos debemos estar? En los del Señor. Debemos establecer prioridades. Nosotros debemos establecer prioridades en cuanto a nuestro servicio al Señor, hablando de la mayordomía. Establecer prioridades claras y mantener una vida equilibrada, porque recuerde que también es un equilibrio, ¿no? Porque hay lugares en donde todos los días en la iglesia, solamente en la iglesia, las mujeres metidas en la iglesia y el esposo allá en la casa, descuidado, la casa descuidada, los hijos descuidados. No, todo con un ¿qué? Equilibrio. Solo en la iglesia y la familia, nada de tiempo para la familia. No, Dios nos dio tiempo para todo. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice el libro de Eclesiastés. Pero debemos de llevar una vida equilibrada, mantenerla, y estos son aspectos claves de la mayordomía del tiempo. Esto incluye, atención, que debemos dedicar tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, al descanso y a la recreación, así como a las tareas cotidianas y el trabajo. Todo en un equilibrio. Amén. Debemos tener un buen equilibrio en todas las cosas. Hablando de la mayordomía de los talentos y las habilidades que poseemos son regalos de Dios y debemos desarrollarlos y usarlos para su gloria. La mayordomía de los talentos, ¿qué implica? Esto implica reconocer nuestras habilidades. ¿Qué habilidades le ha dado el Señor? No, pastor, pues yo soy bueno para orar. Bueno, entonces usted reconoce su habilidad y debe perfeccionarla y ponerla al servicio de la comunidad y de la iglesia. ¿Qué habilidades le ha dado al Señor? No, pues yo soy bueno para dirigir, yo soy bueno para organizar, yo soy bueno para tal cosa. Usted debe de reconocer sus habilidades, porque Dios le ha dado cosas a cada uno, como aprendíamos al principio. Así sea un talento, Dios no ha dejado nada sin propósito. Todos tenemos algo en lo cual podemos servir. Nosotros debemos descubrir y desarrollar nuestros talentos. Descubrir nuestros talentos puede requerir que nos examinemos en oración. Por eso les decía, aún con los dones espirituales, para reconocerlos, requiere que estemos examinándonos y que estemos en oración. Señor, muéstrame en qué te puedo servir. Señor, muéstrame qué don me has dado. Yo te quiero servir, Señor, pero no sé en qué. Muéstrame. Años atrás yo nunca me imaginé estarle sirviendo al Señor enseñando la palabra. Pero el Señor sí sabía lo que iba a hacer en mi vida. Y apenas el Señor puso sus ojos en mí, fue lo primero que me dijo: eres un maestro en la palabra. Y yo ni leía la Biblia. Pero entonces, como Dios me llamó y me dio ese llamado, ¿cuál debe ser mi responsabilidad? Leer la palabra, estudiar, prepararme, porque Dios me llama, me capacita, pero yo tengo una parte de responsabilidad ahí. Por eso
debo descubrir, pero también debo desarrollar esos dones y talentos que el Señor me ha dado. Amén. La mayordomía en el servicio a Dios es una tarea continua que requiere dedicación, responsabilidad y fidelidad. ¿Qué requiere? Requiere, número uno, dedicación. Número dos, responsabilidad. Y número tres, fidelidad. Esas tres cosas requiere la mayordomía en el servicio a Dios. Dedicación, responsabilidad y fidelidad. La parábola de los talentos, la que acabamos de leer, nos recuerda la importancia de utilizar todos los recursos que Dios nos ha dado de manera que honren su nombre y promuevan su reino. Esto lo hacemos al gestionar sabiamente nuestros bienes, tiempo y talentos. No solo cumplimos con nuestra responsabilidad como creyentes, sino que también experimentamos la alegría y la satisfacción de ser colaboradores en la obra de Cristo. A eso nos ha llamado el Señor. Amén. Así que le invito para que en esta noche usted reflexione, hablando del tema de la mayordomía. ¿Cómo está su mayordomía? ¿Cómo está usted administrando su servicio a Dios? ¿Le está sirviendo realmente? Si no le está sirviendo realmente es porque tal vez usted ha dejado de tener comunión con Dios. Porque recuerde que esto no lo hacemos en nuestras fuerzas. Yo no le sirvo al Señor en mis fuerzas, yo le sirvo por su gracia y misericordia. Y por eso tengo que buscarle y por eso tengo que tener esa relación con Él, porque el servicio en mis fuerzas no da fruto. Una persona que sirve al Señor en sus fuerzas, ¿qué le pasa? Se cansa, se rinde, se le hace monótono su servicio, se aburre, le da pereza, ay, otra vez para la iglesia, ay, otra vez a orar, otra vez miércoles. Por eso esto no es en nuestras fuerzas. Usted tiene que tener comunión e intimidad con el Señor. Y como lo aprendíamos en esta noche, recuerde que todos, dígalo cada uno, todos vamos a estar delante de ¿qué? Del tribunal de Cristo, todos. Dios está mirando cómo estás administrando las glorias y las gracias que Él te dio en esta tierra. Si Dios te ha dado un don para servir, Dios te va a llamar a cuentas. Por ejemplo, a mí, ¿por qué me va a llamar a cuentas Dios? Yo te puse a pastorear una obra. Yo te puse a predicar mi evangelio. Yo te puse a enseñar mi palabra. De eso me va a pedir cuentas el Señor a mí. El Señor a mí no me va a pedir cuentas de qué hice con el negocio, si estudié, si no estudié. No, esto es lo que más de esto es lo que más el Señor me va a pedir cuentas a mí cuando yo esté allá. Hay una canción que dice, cuando allá se pase lista. Esas canciones viejitas. Cuando allá se pase lista. Cuando pasemos allá lista. Hermano David, pase al frente. Hermana Feníbar, pase al frente. Hermano Santiago, hermana Jenny, pasen al frente. Y les haga las preguntas que en esta noche les hice. ¿Qué hiciste? ¿Qué me traes? ¿Qué trajiste? Amén. Invito a que se ponga sobre sus pies. Y vamos a darle gracias al Señor. Y con sus ojos cerrados, le invito para que medite allí en su corazón. Esta parte del servicio cristiano ha menguado mucho en las iglesias. Mucho, mucho, mucho. Créame que mucho. Porque la gente hoy en día tiene poco al servir al Señor. Se conforman con ir a la iglesia un domingo.
Se conforman con ir a la iglesia un miércoles, se conforman con solamente ir al culto, pero nunca se involucran en nada de la iglesia. Nunca se involucran en algún área del servicio. Y eso también pasa porque tienen poca comunión con el Señor. Vuelvo y le digo, yo sirvo al Señor acá en su casa, pero porque Él me llevó a servirle y porque en mi relación con el Señor, todo esto a mí el Señor me lo reveló. Todo esto fue el Señor llamándome, diciéndome, para esto te llamé, esto es lo que tienes que hacer. Por eso, como veíamos en los dos siervos primeros de la parábola, ¿qué hicieron? Dios les dijo, tengan, y ellos quisieron, se pusieron a trabajar. Entonces, mucha gente hoy en día está menospreciando el servicio al Señor y no se imaginan el privilegio que es servirle al Señor. Porque es un privilegio, créalo, vea, es un privilegio estar en esta casa, es un privilegio estar en su iglesia, es un privilegio estar en los caminos del Señor. Y si en algo tú y yo podemos estar agradecidos, es en que Cristo haya entregado su vida en sacrificio por ti y por mí. Y la mejor manera, mire, si en algo podemos, aunque nada compensa, nada en esta tierra va a compensar lo que Cristo hizo, pero si en algo podemos, en algo, y además que como dice la Escritura, si hacemos lo que Dios nos llamó, somos siervos inútiles. Y a veces no llegamos ni a eso, porque mucha gente ha menospreciado el servicio al Señor. Y no se imaginan, cuando estemos allá, se van a quedar impactados, porque muchos van a alejarse avergonzados, van a ser salvos, sí, pero se van a arrepentir todos los días de su vida. ¿Por qué no hice algo para la obra del Señor? ¿Por qué no me involucré en la obra del Señor? Así que le invito a que allí con sus ojos cerrados vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor primeramente por tener en poco su servicio, por tener en poco el privilegio de servirle a Él, pero también vamos a orar para que el Señor avive el corazón de su pueblo, no solamente en este lugar, sino en la iglesia de Cristo, porque créame que esto es algo que está pasando a nivel mundial, no es solamente acá en Colombia, no es solamente aquí en Bogotá. Hemos escuchado de muchos lugares, iglesias locales de aquí de Bogotá, donde la gente no quiere servir, la gente no quiere servirle al Señor, porque tienen en poco el servicio. Así que vamos a orar y primeramente pidámosle perdón al Señor. Padre, aquí estamos una vez más, Rey bendito. Soberano y eterno Dios, delante de ti venimos, Señor, con toda reverencia, Padre eterno. Y primeramente perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por presentarte a ti un servicio a veces tan mediocre, Señor, sabiendo que tú lo diste todo por nosotros. Perdona, Señor, perdona, Padre eterno, la apatía de tu pueblo hacia ti, Señor. Perdona, Señor, la indiferencia de tu pueblo, Señor, a tu servicio, Rey de Gloria. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos hemos dejado llevar por nuestros afanes. Nos hemos dejado llevar por el día a día. Y no estoy diciendo que descuidemos las responsabilidades, porque debemos ser hijos de Dios responsables y dar testimonio. Pero muchas veces nos dejamos envolver en los afanes de este siglo, en lo cotidiano, y dejamos nuestra prioridad, que es nuestro servicio al Señor. Por eso, Padre, perdónanos, Señor. Perdona primeramente esta casa, Rey de Gloria. Perdónanos a nosotros primeramente, Señor, pero también pedimos perdón por tu pueblo, Rey de Gloria. Pedimos perdón, Señor, por esas iglesias en donde
Hay tan buena enseñanza, buena doctrina, Señor. Hay buenos siervos, buenos hombres de Dios dispuestos a dar su vida por el Evangelio, pero hay tan poca respuesta de tu iglesia. Perdona, Señor, el tener en poco tu servicio. Perdona, Señor, a tu iglesia, Padre eterno. Perdónanos y ayúdanos, Señor bendito, a levantarnos, Rey de Gloria. Ayúdanos a priorizar correctamente en que primero debe ser lo tuyo para tu gloria. En que cada cosa que nos has entregado, Señor, debemos usarla para tus propósitos. Ayúdale a tu iglesia, Señor, a recordar por qué fue redimida. Ayúdale, Señor, a tu pueblo a recordar el sacrificio de Cristo. Ayúdanos a recordar, Señor, que no fuimos redimidos con cualquier cosa. No fuimos redimidos ni con oro, ni con plata, ni con cosas materiales, las cuales perecen, sino que fuimos redimidos con la sangre preciosa de tu amado, con la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo, quien derramó su vida, entregó su vida hasta la última gota por ti y por mí. Ayúdanos, Señor, a recordar el precio que fue pagado, porque cuando perdemos la emoción por servirte, cuando perdemos ese gozo de servirte, es porque se nos ha olvidado de dónde nos has sacado, Señor. Es porque se nos ha olvidado el ser agradecidos contigo, Señor. Por eso perdónanos, Padre. Perdona a tu pueblo, Señor. Y ayúdanos, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de aquí en adelante con mayor diligencia. Mayor diligencia en tener relación contigo, porque no podemos dar de lo que no hemos recibido, pues nosotros estamos vacíos y no recibimos de ti. Tú eres la fuente, Señor. Tú eres la fuente de toda sabiduría. Tú eres la fuente de todo don precioso, Señor. Por eso solamente tenemos este tesoro precioso en vasos de barro. Somos recipientes, Señor, de esa presencia hermosa y de esos frutos hermosos, de esos regalos preciosos que tú das. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayuda a tu iglesia, Señor. Hoy oramos por la iglesia de Cristo. Oramos, Señor, por esa apatía al servicio, por esa indiferencia al servicio, Señor. Redarguye, Padre, los corazones y recuérdale a tu pueblo de dónde ha salido. Recuérdale a tu pueblo de dónde lo sacaste, Señor. Recuérdale a tu pueblo, Señor, que estamos de paso en esta tierra y que nuestro tiempo es corto, Padre. Y que un día vamos a estar delante de ti. ¿Y con qué nos vamos a presentar, Señor? ¿Qué nos dirás? Entra, buen siervo, en el gozo de tu Señor. O tal vez eres salvo, pero no vi ningún fruto en ti para mi reino. Y tal vez agacharemos la cara de vergüenza. Qué vergüenza, Señor, no hice nada para ti. Duré 40 años en una iglesia y no hice ni un discípulo. Duré 40 años en la iglesia y jamás me comprometí. Jamás me comprometí con la obra en la casa en la cual me plantaste, porque cuando Dios te planta en una iglesia es para que tú des fruto. Cuando Dios te planta en una iglesia es para que esa obra crezca en tu vida y en la vida de otros. Por eso Dios no nos llamó a ser estériles, amada iglesia. Dios nos llamó a reproducirnos. Dios nos llamó a dar fruto para su gloria. Por eso dice allí que Él es la vid
Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos, pero separados de Él no podemos dar fruto. Y dice que en esto es glorificado mi Padre, en esto es glorificado nuestro Dios, en que nosotros demos fruto. Y dice que aquel que lleva fruto, el Señor lo limpia para que lleve más fruto. Por eso, amada iglesia, iglesia del Señor, clama para que el Señor te levante, pero también no te olvides de dónde te sacaron, el precio que pagaron y la urgencia de servirle al Señor. Estamos en tiempos en que urge el servicio de la iglesia para su Señor. Somos obreros, somos ovejas de su prado, y Él nos cuida, nos pastorea, nos alimenta, pero tú y yo debemos reproducirnos. Por eso te animo, amada iglesia, te animo a un mayor compromiso en tu mayordomía y en tu servicio al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, bendito Rey de Gloria. Honramos y bendecimos tu santo nombre en esta hora, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Señor. Queremos cerrar adorándote, Rey de Gloria, dándote gracias en esta noche por esta palabra, amado Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por edificarnos, bendito Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, eterno Rey de Gloria. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cierra allí tus ojos y adórale, adórale. Este tiempo es entre tú y el Señor. Gracias, eterno Rey. Adoramos, Señor. Te adoramos, eterno Rey de Gloria. Adorar es todo en mi vida. Bendecir es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Es adorarte, es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser,
satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Gracias, Jesús. Queremos verdaderamente rendir nuestra vida a ti, Señor. Queremos verdaderamente adorarte, Rey de Gloria. Deleitarnos en tu presencia, Señor. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Sí, es Jesús. Su deseo es amarte. Es nuestro deseo, Señor. Que seas nuestro deseo, Rey Mi de Gloria. deseo es amarte. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Aleluya, gracias Jesús. Gracias Señor, te adoramos y te bendecimos, eterno Rey de Gloria. Aleluya, aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo. Le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Hágalo de manera voluntaria. Y mientras tanto les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, viernes, reunión de maestras del bien, todos los viernes a las 7:30 de la noche. Reunión de estudio bíblico y grupo también de oración. Ese es el equipo y ese es el grupo de maestras del bien. Un grupo de estudio bíblico y de oración. Así que les animamos a las personas que nos ven también a través de la transmisión, que se unan a este grupo, las mujeres que están allí, que tal vez nos siguen a través de las redes, que no pueden congregarse, pues les animamos también, o también las mujeres que tal vez nos ven de otras congregaciones. El deseo de este grupo y el propósito de este grupo es edificar a las mujeres independientemente de dónde estén. La idea es que la mujer se edifique y que con todo lo que reciba allí edifique la iglesia, a las mujeres de donde sirve y sea de bendición, porque ese es el anhelo de nuestro corazón y lo que Dios ha puesto en el corazón de este grupo. Mujeres que edifican a otras mujeres y que edifiquen a otras mujeres en sus iglesias. Entonces les extendemos la invitación todos los viernes a las 7:30 de la noche. Cualquier información nos puede escribir ayer a través de las redes, por el interno, y allí estaremos dando información. Y no olviden también, los sábados estamos aquí sirviendo en la iglesia, en la obra del Señor, arreglando su casa, todos los sábados a las 7:30 de la mañana, a las 8:30, 9 más o menos. Todos los sábados estamos aquí sirviendo en el área del aseo de la iglesia. Así que aquellos que dispongan del tiempo, que de corazón lo quieran hacer como para el Señor, pues allí les extendemos la invitación. Y el próximo domingo
Nuevamente nos vemos en este lugar a las 9 de la mañana para continuar adorando y alabando al Señor y exaltando su nombre y dándole gracias a Él como es debido. 9 de la mañana y continuamos después de nuestro servicio, 11:30 con nuestro discipulado. Estamos aprendiendo a conocer las Escrituras, así que estamos siendo muy edificados. Así que les extendemos a aquellos que quieran crecer más en el conocimiento y en su discipulado y en su caminar con Dios, les extendemos la invitación al discipulado. Por el momento no es más, entonces vamos a orar y con esto vamos a quedar despedidos. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Padre, te damos una vez más gracias por este tiempo, Señor bendito, por edificar nuestras vidas, Rey de Gloria, y pedimos tu favor y tu gracia durante este resto de semana. Ayúdanos, Señor, a que como has inquietado nuestra vida en esta noche y nuestro corazón por medio de tu palabra, tus palabras, Señor, sigan estando en nuestro corazón y podamos caminar en ellas voluntariamente, obedeciéndolas, porque allí vamos a dar frutos, Señor, y vamos a ver el poder de tu palabra obrando en nosotros. Gracias, Señor, por la provisión. Gracias, Padre Santo, por los hermanos. Oramos por nuestros hermanos que tal vez no pudieron asistir. Seguimos orando para que tú les des fortaleza, les ayudes en toda situación, en toda circunstancia, Rey de Gloria, que ellos puedan ver la gloria tuya, pero que primeramente vayan a ti, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú eres la fuente y tú eres la provisión para todos nosotros en toda área de nuestra vida. Por eso, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga. Nos vemos nuevamente el domingo con nuestro servicio dominical. Bendiciones.